de este año 2025, alguna reflexión, algún análisis, sea una problemática, algún proyecto, un tema que pueda ser de interés en el plano individual, en el plano colectivo, ya dentro de un marco de familia, de comunidad, de colectividad. A ver, desde el punto de vista medioambiental, que tanto necesitamos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Hay una diversidad de temas que pueden ayudarnos a reflexionar. Y si esto lo establecemos a través de un diálogo franco, sincero, con el vecino, con el hermano, con el compañero de trabajo, con el compañero de organización, con un familiar, un amigo, un profesional X, siempre pensando en que sea algo honesto, creíble, porque algunas veces determinados intereses desvirtúan lo que uno entienda que puede ayudarnos para mejorar nuestra condición de vida hacia el éxito, hacia el desarrollo, avanzar de manera positiva. Y algunas veces uno se entera de que había un interés que subyacía buscando algo que coyunturalmente pueda beneficiar a uno, a dos o tres, y no a ese colectivo hermoso que cada día hace grandes esfuerzos para irse preparando y así mejorar su condición de vida. Por eso hablamos de la niñez siempre. No podemos olvidar ese segmento de la población, mis amigos. Si queremos una sociedad dominicana más justa, más democrática, más libre, hay que trabajar con nuestra niñez, inculcarles criterios, conceptos, actitudes y aptitudes firmes, correctas, sinceras, con responsabilidad. Es como el aspecto del orden, la organización, la disciplina, que esto nos va a servir para toda la vida. La aprendemos desde pequeño, desde jovencito, y por siempre vamos a asumir ese criterio. Y evitamos, por supuesto, que determinados elementos posteriores que siempre amenazan, penetren a nuestro ser y nos modifiquen la conducta que hemos aprendido de nuestra familia, con principios, con valores, teniendo el elemento ético como esencial, la parte moral, esa conducción decente, con una orientación directa para que nos convenga como sociedad. A ver cómo ese niño, ese joven va a ir formándose para tener una personalidad regia, un temperamento, un carácter. Todos somos personas sensibles que buscamos siempre elevar nuestro conocimiento, porque eso nos enriquece. Nuestro acervo cultural nos permite entender una serie de elementos, de conceptos tanto elevados, desconocidos, pero no podemos marginarnos, porque si es así nunca vamos a aprender, nunca vamos a dominarlo. Es como aquel escenario donde una persona tenía cierta confusión acerca de un tema, habiendo un especialista que podía aclararle, por no ofenderlo, o tal vez por no hacer la pregunta, porque no necesariamente tenía que ofenderlo, por no hacer la pregunta, se mantuvo siempre confundido. ¿Qué ocurre si hubiese hecho la pregunta? Que el especialista le hubiese contestado y hubiese aclarado la situación. Es preferible en un momento determinado
asumir un rol que nos va a servir para ese momento y para la posteridad, para siempre. Pero por no atrevernos, nos mantenemos ignorantes. Por supuesto que cada uno debe saber conducirse, si es oportuna la participación, si es correcta, si se ajusta a la circunstancia del momento o no. Bueno, pero es que tenemos ideas, tenemos experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos una visión, cada uno según sus posibilidades. Y si el escenario en ese momento no lo permitía, pues posterior, tal vez, si no lo hacía en ese momento general, podía hacerlo de manera particular. O quedarse con la inquietud y hacer la interrogante a otra persona. O buscar mecanismos. Se va a tratar el tema en un momento determinado, abordarlo y siempre estar en la mejor disposición de contribuir. Y hay mucha gente buena, muchos profesionales, muchos expertos, muchos técnicos. Si de eso se trata, porque en otras circunstancias son situaciones sociales que producto de la experiencia o el empirismo, que algunas veces no tenemos el conocimiento con un nivel de abstracción muy alto, pero sí lo podemos entender producto de una práctica repetida. Siempre se dice, bueno, la combinación del conocimiento de la teoría con la práctica hace al profesional o al ser humano para poderse desenvolver en una circunstancia dada. Algunas veces tenemos el conocimiento, pero sin el ejercicio, sin la práctica, y nos falta algo. Otras veces tenemos la práctica, pero no tenemos la teoría, no tenemos el conocimiento, entonces nos falta algo también. Por lo tanto, es la combinación, lo abstracto con lo concreto con lo abstracto, la experiencia con el conocimiento, la energía. Por eso siempre se habla, bueno, hay que tomar en cuenta la experiencia de una sociedad, pero por supuesto hay que ir observando cómo la niñez, cómo la juventud, con valor, con circunstancias diferentes. Por ejemplo, en estos últimos años se ha estado hablando cada día más y más de lo digital, algo que nosotros no lo veíamos, nos quedamos en una parte análoga. Entonces ha habido una transición para nosotros un poco compleja, pero nuestros niños, jovencitos, jóvenes, ya tienen un nivel de conocimiento mucho más elevado que nosotros, los que somos más adultos. Hablo de este aspecto, pero hay muchos más. Siempre van a dar procesos de transformación, siempre para mejorar, para avanzar. Pero nunca podemos olvidar, señores, lo humano, sabiendo que el ser humano es un ente fundamental para la sociedad. Algunas veces creemos que la tecnología sustituye al ser humano, ¿no? Sustituye mano de obra, claro que sí, en un momento determinado, que la robótica, que esto, que la ciencia, que la tecnología, sí, es cierto, pero siempre vendrá del cerebro de algún ser humano. Y cada día tenemos que irnos adentrando a ese mundo, la tecnología, cada vez más. La ciencia, cada momento que pasa, cada minuto, pues va avanzando mucho más. Por eso la lectura. Por eso es que tenemos que participar en diversos escenarios. Y cuando hablamos de que fuera interesantísimo tener organizaciones juveniles, infantiles, porque tenemos muchas de adultos. Incluso las entidades de adultos en República Dominicana han mermado muchísimo. Hablemos, por ejemplo, del ámbito sindical. Antes teníamos confederaciones, teníamos federaciones muy fuertes, con sindicatos muy fuertes en todo el país y de manera directa en provincias, en municipios, etcétera, que defendían auténticamente los trabajadores. En estos tiempos tenemos sindicatos
muy débiles. Es más, la gran mayoría han desaparecido, quedan algunos con cierta fortaleza, pero que cada vez tienen amenazas. En la medida en que nos dividimos, somos más débiles y tenemos menos posibilidades para avanzar, para desarrollarnos. Alguien podría pensar, ¿por qué en la República Dominicana tenemos los suelos más pírricos prácticamente de todos los países de la región, salvo algunos? Bueno, precisamente porque estamos a expensas de que sea el gobierno que lo decida o el sector empresarial. Porque el sector laboral ha perdido bastante fortaleza. Eso desde el ámbito adulto, ni hablar con relación al ámbito juvenil. El movimiento juvenil, el movimiento estudiantil, que prácticamente todos los liceos había un movimiento de jóvenes que luchaban por las reivindicaciones propias de ese establecimiento, de ese local, pero también combinado con los demás locales. Había entonces estructuras nacionales, estructuras regionales, provinciales, municipales y también focalizadas en esos centros. Hoy en día eso ha cambiado bastante. Fíjense ustedes el caso de los movimientos estudiantiles de la UAS, las reivindicaciones que conseguía esa entidad. No solo desde el punto de vista económico, no, una serie de materias, de carreras, lo que tiene que ver con la investigación. ¿Cuáles son los aportes? Nos encontramos algunos amigos que hemos egresado de la UAS, por ejemplo, otros han egresado de otras universidades. Y uno dice, bueno, si son universidades privadas, cada uno lo respeta porque es conforme a lo que piensen quienes forman parte de eso, porque es privado. Ahora, desde el punto de vista público, los millones y millones, decenas, centenares de millones de pesos que le aportamos nosotros, ¿sí? Porque con recursos de ustedes y míos, con los aportes que le hacemos al fisco, con los impuestos que pagamos, de esos recursos entonces el gobierno le entrega una gran cantidad de millones de pesos mensualmente a la UAS para pagarle a todo ese personal, la parte directiva, los docentes, todo lo que tiene que ver con personal de apoyo, todo el personal que labora, por ejemplo, en la UAS. Ese personal es pagado por ustedes y por mí, por todos nosotros. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde están los aportes desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo? Prácticamente todos los órdenes. ¿Cuáles son los aportes que está haciendo nuestra UAS? La Universidad Autónoma de Santo Domingo con sus regionales, ¿verdad? ¿Cuáles son los aportes para el desarrollo de la sociedad dominicana? ¿Sí? Esa sociedad dominicana que le paga a todo ese personal. Por ejemplo, la cantidad de científicos, los aportes que esos científicos hacen para el desarrollo, para mejorar, por ejemplo, la salud de la República Dominicana. Desde el punto de vista de la agricultura, porque tenemos que ir tecnificando, ¿verdad? Adaptándonos a los nuevos aportes que la ciencia hace en otros países y nosotros comandamos. La agricultura, la agropecuaria, nosotros tenemos que desarrollar todo lo que es nuestra pecuaria, nuestra agricultura. Incluso tenemos que dar paso a un proceso ya diferente. Bueno, producimos algunos rubros y vendemos la mercancía como materia prima, pero no la elaboramos. ¿Por qué no la procesamos? ¿Cómo anda la agropecuaria? ¿Cómo anda el proceso agroindustrial? Y la industria en República Dominicana, ¿cómo está? ¿Cuáles son las exigencias que ese personal especializado que nosotros tenemos en la Universidad del Pueblo, en la universidad donde esos hombres y esas mujeres son muy bien pagados,
tienen muy buen seguro, tienen buenas reivindicaciones, prestaciones laborales, etcétera. Entonces sería interesante, por ejemplo, ¿cuántos libros, preguntita muy sencilla, cuántos libros se imprimen en la UAS como un todo, como país, cada año? Sería interesante saber, pero nosotros tenemos muchos profesores muy capaces, muchos intelectuales, muchos escritores. ¿Por qué no trabajamos en ese ámbito para que desde el punto de vista cultural, esos hombres, esas mujeres, esos intelectuales, esos técnicos, esos científicos que nosotros tenemos en nuestra UAS, que son empleados nuestros, son empleados nuestros, ¿cuáles son los aportes desde el punto de vista cultural que le está haciendo esa entidad al pueblo dominicano? Nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, bueno, en la UAS, Mao, si hay algún periódico, si hay algún aporte desde el punto de vista científico, la situación, algunas veces uno ve la situación del agua que tiene dificultades. ¿Cuál es la posición? La situación agropecuaria, por ejemplo, nosotros aquí en el noroeste, que tenemos una gran riqueza, tenemos muchísima tierra fértil, tierra irrigable, ¿verdad? Mojable, tenemos un caudal inmenso de posibilidades para desarrollarnos. ¿Cuáles son las exigencias que podemos hacer, la orientación que esos profesionales, esos intelectuales le hacen a la población para que esa población exija reivindicaciones y lo pueda acompañar, pero ya con un criterio investigativo, ya con un criterio reflejado, obtenido a través de procesos de investigación? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos en el noroeste? ¿Qué es lo que necesitamos para desarrollarnos en el suroeste? ¿Qué es lo que necesitamos para desarrollarnos en el este, en el Cibao central, en el Cibao sur, en el nordeste, en el sur central? Es decir, que haya aportes significativos de forma tal que pudiésemos nosotros estar avanzando a través de la lectura. Bueno, si tenemos muchos ejemplares, incluso se puede hacer una fuente de ingreso, tanto para esos intelectuales como para la institución donde trabaja nuestra UAS. Creo que es una tarea que debíamos asumirla. Desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, ¿cómo andamos nosotros aquí en el noroeste? Quisiéramos tener como una especie de proyecto que los encargados del área deportiva en nuestra UAS nos dijeran, bueno, ¿cuál es el vínculo que tiene con las uniones deportivas del noroeste? Tenemos 4 uniones deportivas, se supone, ¿verdad? En el noroeste, y tenemos 4 provincias, y cada provincia tiene una unión deportiva, y cada unión deportiva tiene una gran cantidad de asociaciones deportivas, y hay varias ligas deportivas, y hay equipos, y hay atletas, pero al mismo tiempo tenemos, desde el punto de vista oficial, tenemos una dirección regional de deportes aquí en el noroeste. Se supone que tenemos direcciones provinciales, 4. Si tenemos dirección provincial en Valverde, pues tenemos una en Montecristi, tenemos una en Santiago Rodríguez, tenemos una en Dajabón. ¿Cuáles son los procesos de investigación que llevan a cabo? Todo lo que tiene que ver con la parte olímpica, que no se le paga como la oficial, para nosotros saber efectivamente desde el punto de vista deportivo qué necesitamos para desarrollarnos en ese ámbito. Porque todo el mundo sabe que el deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es cultura, y todo lo que se consigue a través del deporte es sano. Nos ayuda dentro de un ámbito social para que nuestros jóvenes se mantengan pensando en algo positivo, en sus estudios, en el trabajo, y se alejen cada vez más y no penetren, y no permitan que les penetre los vicios, la corrupción, las drogas, esos problemas que afectan tanto a nuestra juventud.
si tuviésemos una política deportiva oficial, pero también una olímpica, y creo que esa puede ser una labor formidable de lo que tiene que ver con el deporte en la UAS, aquí la UAS Mao, y así en cada centro en el país y como tal en la UAS como institución nacional, que tiene su sede en la capital. Y si nosotros necesitamos, por ejemplo, acá en el noroeste, una escuela de béisbol profesional, bueno, pues oír la opinión de nuestra casa de más altos estudios, del punto de vista oficial, porque también tenemos OTESA, que es privada. Entonces, si tuviésemos una combinación de los científicos, los intelectuales, el profesional, el entendido de la materia, los peritos de la UAS, que es pagada por nosotros, son funcionarios públicos, aunque descentralizados, pero son pagados por el gobierno, y es el gobierno, pero con los recursos que nosotros aportamos. Entonces, tenemos un aporte que también puede hacer UTESA, aunque privada, pero con un concepto que debe tener muy claro en lo que significa el deporte en cualquier sociedad del mundo. Entonces, con las investigaciones y los aportes, las motivaciones que pueda tener la región desde la UAS, desde UTESA, las investigaciones que pudiésemos estar haciendo como dirigentes deportivos a través de las uniones deportivas, con las asociaciones, etcétera, vinculando educación, vinculando salud, vinculando el Ministerio de Cultura, vinculando el Ministerio de Educación, porque todo esto tenemos que trabajarlo de manera cohesionada. Y por supuesto, combinar con los gobiernos locales. En cada ayuntamiento, nosotros tenemos 17 ayuntamientos aquí en el noroeste, en cada gobierno local, que es el ayuntamiento, tenemos un departamento de deporte que también van comunando esfuerzos con las demás entidades olímpicas y también públicas y privadas. Pudiésemos nosotros tener un proyecto hermoso en lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte acá en el noroeste del país. Si necesitamos esa escuela de béisbol profesional y tenemos la infraestructura, tenemos un play de béisbol profesional aquí en el Don Alcibiades Colón, tenemos el Pucho Marrero formidable, que es un ícono aquí en el noroeste y en el país. En cada uno de los municipios tenemos un estadio. Si está en malas condiciones, pues de esas mismas investigaciones puede surgir la necesidad de exigir el mejoramiento, la reparación, el mantenimiento a esas instalaciones y a otras. Es decir, que todos vamos a ganar. Y también podría surgir la idea de que necesitemos alguna otra instalación deportiva, que puede ser de béisbol, pero que puede ser de softball, que puede ser de cualquier disciplina deportiva. Y que si necesitamos utilería como tal, necesitamos utilería, pues a través de un trabajo cohesionado, interinstitucional, podríamos estar consiguiendo muchísimas utilerías deportivas en el Ministerio de Deportes, en coordinación también con la Dirección Nacional de las Uniones Deportivas, en coordinación además con cada una de las federaciones deportivas que tienen jurisdicción nacional y que esas federaciones tienen sus respectivas asociaciones en las provincias, y que la Unión General Nacional de Uniones Deportivas tiene su representación en cada una de las provincias también. ¿Qué es lo que falta? Cohesionar acciones. Ahí entonces vincularíamos las autoridades como tal. Entonces tendremos los señores alcaldes, en coordinación con los órganos
que tiene que ver con lo normativo, es decir, con los consejos de regidores que no se van a negar. Así que tendríamos el gobierno local y los gobiernos locales como tal, pero asimismo tendríamos a quienes, tendríamos las 4 gobernadoras, que por supuesto no se van a negar, simplemente vincularlas, pero tendríamos a quienes más, a los 4 senadores del noroeste, que se supone que van a unar esfuerzos, que van a contribuir, pero tendríamos a quienes más, a todos los señores diputados de la región. Fíjense de lo que estoy hablando, con esa estructura regional, estoy plenamente convencido de que el deporte sería diferente. Fíjense ustedes que en Valverde teníamos siempre equipos de béisbol amateur y teníamos torneos todos los años. Que Esperanza tenía una, que Laguna Salada tenía el suyo, que Pueblo Nuevo tenía el suyo, que Embao tenía uno, algunas veces 2. Entonces, ¿dónde están todos esos hombres que podrían estar participando en esos eventos? Y antes de participar en esos eventos, ¿qué estaría ocurriendo? Practicando, muchos estudiando, los más jóvenes, los otros trabajando ya, los de cierta edad, con algún tipo de compromiso. Entonces, de esa cantidad, muchos se mantendrían jugando béisbol porque les gusta, pero otros también jugando, los más jóvenes, con la posibilidad de ser firmados. Y entonces pasar al profesionalismo en uno de los equipos de béisbol profesional nuestro, posteriormente participar en alguno de los equipos de ligas menores y quién sabe si muchos llegar también al béisbol de grandes ligas. Pero supongamos que no llegaran al béisbol de grandes ligas, pero que pudieran estar jugando en México, o en Puerto Rico, o en Venezuela, o en Nicaragua, o en Panamá, o en Colombia, o en Japón, en Corea. Tendríamos muchísimas facilidades. Y esos dólares, esos euros, especialmente dólares, van a beneficiar a quienes, a esos jugadores de béisbol, pero también a sus familiares. Y por supuesto a la sociedad dominicana como tal. ¿Y de dónde hemos tenido que partir? Simplemente del concepto que inicialmente les dije, que salga, esta idea podría estar surgiendo desde nuestra UAS, integrada por un personal pagado por ustedes y por mí, por el Estado Dominicano. Entonces, si mancomunamos esfuerzo, podríamos nosotros entonces ya tener próximamente. Fíjense que antes nosotros no teníamos instalaciones deportivas aquí, apenas teníamos el estadio de béisbol Pucho Marrero, el único. Y teníamos 3 municipios acá en Valverde, 3 municipios, Mao, Esperanza, Laguna Salado. Y teníamos entonces esos equipos, porque Pueblo Nuevo, sin ser distrito municipal en aquel tiempo, don Antonio Espinal y una serie de ciudadanos y don Ana formidable, siempre tenían su equipo allá, representación de una buena parte de Valverde. ¿Qué ocurre? Que después que nos dedicamos a trabajar por nuestros juegos provinciales barranquiteños y demostramos que efectivamente estábamos fortalecidos y la participación, logramos entonces la construcción de todas esas instalaciones deportivas. ¿A través de qué? De la celebración de los Juegos Nacionales, MAO 97. Entonces ya con muchas y muy buenas instalaciones deportivas, con un equipo de hombres y mujeres experimentados desde el punto de vista de la formación deportiva, parte administrativa, técnica, con una gran cantidad de atletas, con personas ya con relaciones en el ámbito local, regional, también nacional, como consecuencia de esas actividades que realizábamos. Muchas veces teníamos que ir a La Romana, o teníamos que ir a San Cristóbal, o teníamos que ir a San Juan, o debíamos ir a Baní, o a Puerto Plata. Es decir, teníamos que ir a todo el país.
Y yo puedo humildemente decírselo porque era secretario general del Comité de los Juegos Nacionales durante toda su vida, desde que se formó a través de un decreto del presidente de ese momento, el doctor Balaguer, desde que se formó ese comité organizador, nosotros estuvimos como secretario general del mismo, desde el primer día hasta el momento que lo celebramos. Los 10º Juegos Deportivos Nacionales, uno de los mejores de todos los que se habían y se han celebrado en la República Dominicana, con una instalación de una ciudad deportiva formidable allí, aunque la han descuidado bastante. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros en estos tiempos ya tenemos 10 distritos municipales que reciben recursos, que administran recursos. Entonces, si antes no teníamos ni un solo distrito municipal, y ahora tenemos 10. Bueno, pues si nos organizamos bien, nos preparamos, cada uno de esos distritos municipales probablemente pudiese estar patrocinando un equipo, si no de béisbol AA, como llamábamos antes, que llama ahora béisbol olímpico, pero sí tenerlo, como llamábamos, interbarrial. Era AA, clase A, interbarrial, juvenil, infantil, todo aquello. No es cuestión de nombre, es que nosotros tenemos una gran cantidad de hombres, en este caso el béisbol regularmente lo juegan los hombres, aunque también podría ser las mujeres, pero nosotros pudiésemos tener acá en Valverde, solo en Valverde les hablo. Pero esto que hablo de Valverde podríamos estarlo replicando para todo el noroeste. Entonces, eso podríamos tenerlo. Por ejemplo, en Santiago Rodrigo, bueno, pues tenemos uno en Monción, tenemos uno en Villa los Almácigos, y probablemente 2 en Sabaneta, y ya tenemos allí 4 equipos. En Dajabón, bueno, Dajabón tiene como 6 municipios. En el caso de Montecristi, que tiene mucho más. Y cada uno de esos municipios, con su respectivo distrito municipal, podrían tener un equipo. Luego ellos hacen sus torneos internos, como provincia en Montecristi, como provincia en Dajabón, con su distrito, como provincia en Santiago Rodríguez, como provincia en Valverde. Luego entonces vamos con los 4 equipos como consecuencia de esa participación amplia en cada una de las categorías, apoyado por el sector privado y apoyado también, por supuesto, por el sector público, porque fíjense que en esos tiempos nosotros no teníamos banano, el sector comercial no era tan amplio, ¿verdad?, tan profundo, tan progresista como en estos tiempos. No teníamos prácticamente la representación de la mayoría de bancos, solo el Banco de Reserva y algunos más. En estos tiempos tenemos más personas, se supone, ¿verdad? Tenemos una visión diferente, mucho más amplia, tenemos mucho más medios de comunicación. Entonces la pregunta, ¿por qué no lo hacemos? Ahora hay más recursos. ¿Por qué no lo hacemos? Es cuestión de simplemente coordinar, tener la idea, ya humildemente se lo estoy planteando con mucha franqueza. Eso podemos hacerlo en la categoría infantil, la categoría juvenil, en la categoría de clase A o AA. Incluso muchas provincias en República Dominicana participan en torneos de verano, Puerto Plata, Moca, Santiago, La Vega, etc. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos participando en esos eventos? Cuando el noroeste fue la base esencial de donde surge el béisbol profesional en la República Dominicana, especialmente lo que tiene que ver con grandes ligas, es aquí en el noroeste. Y algunas veces les he dicho, ¿quién fue el primer jugador de béisbol de grandes ligas? El que abrió las puertas a grandes ligas para los dominicanos, don Osvaldo Virgil,
que recientemente murió, y de Montecristi. El primer dominicano en participar como jugador en béisbol de Grandes Ligas fue de aquí del Noroeste. El único jugador que estaba en el Cooperstown de los Estados Unidos durante muchísimo tiempo, el único, era Juan Marichal, de aquí del Noroeste también. El primer jugador de béisbol profesional dominicano que dio un hit bajo luces, de aquí de Mao, don Alcibiades de Colón. Y si comenzamos a hablar los méritos que esta región tiene para que nosotros pudiésemos tener una verdadera industria de béisbol, es simplemente sentarse, analizar, desprenderse, tener voluntad política, tener visión y hacerlo. Ustedes saben de dónde es el mejor manager que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. De acá de Mao, Félix Fermín. El manager más exitoso que ha tenido la República Dominicana en toda la historia. Y no solo en República Dominicana, sino también en el béisbol del Caribe y con una destacadísima participación en México, incluso llegando a ser hasta campeón nacional en México, entre otros. Durante muchos años nosotros logramos tener el mejor lanzador relevista de la República Dominicana en Grandes Ligas, de Jado Mao, Pedro Borbón. Es decir, es cuestión de abrirse, a ver cómo logramos reivindicaciones para mejorar nuestra condición de vida. Fíjense ustedes el caso de una vía olímpica. Nosotros, si nos juntamos, si mancomunamos esfuerzos como región, pudiésemos nosotros estar consiguiendo una villa olímpica para construirla ahí, en esos terrenos que tenemos, en la ciudad deportiva o en otro lugar, donde pudiésemos estar alojando 50, 60, 70, 80, 100 personas. Y eso podría beneficiarnos. Muchísimos estudiantes que pudieran venir de otros lugares de la región o del país. Así como ocurre en Santiago, así como ocurre en Barahona, así como ocurre en otras partes del país. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo que no podemos? Bueno, simplemente que tenemos que organizarnos, de poner actitudes individuales o grupales o partidarias, olvidarnos del localismo, entonces aunar esfuerzos y lograr un verdadero éxito. Y solo les estoy hablando de béisbol hoy, que así podemos estar hablando de todas las disciplinas deportivas. Imagínense lo que nosotros pudiésemos estar haciendo desde el punto de vista cultural, festivales, imagínense lo que nosotros pudiésemos estar haciendo desde el punto de vista educativo y lo que pudiésemos estar haciendo desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista medioambiental. Simplemente pensar un poquito, reflexionar, disponernos, abrirnos, involucrarnos y pensar que sí podemos lograrlo. Ahora, si no tenemos ese concepto de participación para involucrarnos en esos procesos, para avanzar, evitar que nuestros niños y jóvenes se nos salgan de las escuelas, de los colegios, de las universidades, porque fíjense, ese elemento, ese factor, la deserción escolar es grave. Y si no hay expectativas, entonces nuestros jóvenes muchas veces se nos van de esos centros educativos. Si no encuentran trabajo, entonces son presas fáciles para irse a las drogas, los vicios, la corrupción. Y pensemos un poquito más. A ver. Bueno, mis amigos, hoy es un día para reflexionar, el Día Internacional de los Migrantes. Esos hombres, esas mujeres que salen de sus comunidades, sus países, se van a otros con múltiples problemas, buscando mejoría de vida. Nosotros queremos felicitar a esos buenos dominicanos, hombres y mujeres, que se van a Europa, se van a Estados Unidos, se van a distintas partes del mundo a trabajar, a seguir avanzando. Y parte de lo que ganan por allá se lo mandan a sus amigos, sus personas, sus parientes relacionados acá. Y también para hacer algunas inversiones. Cada año más de 10,000 millones de dólares mandan esos buenos dominicanos.
Eso es digno de admiración. Nosotros queremos entonces felicitar, saber que hay muchos que pasan mucho trabajo, otros que vienen, que inmigran, algunos emigran y así sucesivamente. No es nada fácil, sé que es muy difícil, pero los que lo han hecho y lo hacen bien, de manera correcta, honesta, los que no han podido legalizarse deben hacerlo, regularizarse, para tener derecho, ¿verdad? Porque estar ilegalmente en cualquier país del mundo eso es terrible, cruel. Y esos procesos que llevan, los lamentamos mucho porque somos seres humanos, pero esa es la realidad. Bueno, nuestro señor director tiene algunos videos, como siempre, para que reflexionemos. Ya yo he reflexionado en ese sentido, pero quiero invitarles a ustedes para que lo hagan conjuntamente conmigo. Adelante, señor director. Ahí, líder. Se expresó ayer respecto a una posible reforma fiscal, posible no, a una reforma fiscal que ya tiene consensuada con algunos sectores. Aquí no queremos más impuestos, aquí no aceptamos más impuestos. Nos tendrán de frente. Aquí, si ustedes quieren hacer una reforma, debe de ser para bajar impuestos, que era nada más y nada menos la propuesta del presidente Luis Abinader cuando estaba en campaña. Eficientizar el gasto público, esa es la propuesta, hay videos. Incluso el presidente Luis Abinader, hoy presidente, cuando estaba en oposición, citaba la reforma que hizo Balaguer, que bajó impuestos y que eso permitió tener mayor recaudación. Eso es parte de lo que tenemos que reflexionar. Una reforma fiscal para sacarnos más dinero de nuestro bolsillo sería grave. Imagínense usted que estamos ganando poco, ya le hablaba de que los suelos más bajos que hay prácticamente en la zona de la República Dominicana, y que por otra parte tenemos una gran cantidad de desempleados, es decir, el desempleo es terrible. Y si eso lo combinamos con las alzas de todos los precios, la inflación que hay, eso sería desgarrador. Además, que la forma de gastar los recursos que hemos tenido no es la más adecuada, con una serie de pensiones especiales de 300,000, 200,000, 100,000, 50,000 pesos a personas algunas veces relativamente jóvenes. Otros que no han dado un golpe en el Estado Dominicano, simplemente porque tienen algún tipo de vínculo con un funcionario, con un político. Tenemos que exigir entonces calidad en el gasto y no por influencias políticas, politiqueras, que nos hacen tanto daño por estar congraciándose con fulanito tal porque apoyó, porque va a apoyar. No, esto es un problema, señores, de interés nacional. No de manera particular o grupal, ni siquiera partidaria. Vamos, señor director, con otro. Faltan camas, cuando falta medicina en los hospitales, el dinero estaba siendo robado por cientos y miles de millones de pesos. Y estamos aquí para exigir justicia. Estamos aquí porque decimos y le decimos que la República Dominicana no es indiferente y no se resigna a que esta sea la manera como se administre la cosa pública. Cada caso se sigue alargando y se queda en el aire. Con SENASA no puede pasar eso. Aquí se les robó la salud, se les robó la vida a mucha gente. Se les robó la posibilidad de tener la atención médica que cada persona merece y que el Estado debe garantizar. Cuando faltan camas, cuando faltan... Bueno, es parte de lo que hemos venido analizando estos últimos días. Un desastre. El pueblo dominicano se ha manifestado de manera libre y seguirá manifestándose, por supuesto, rechazando esa conducta maligna, atroz, deleznable y hasta criminal de esos malos dominicanos que por engrosar su capital y su poder, sus bienes y todo, entonces ha actuado de manera deprimente en contra, de manera vil, en contra de esos buenos dominicanos, muchos de los cuales murieron y otros han tenido y tienen tantas dificultades. Vamos con otro, señor director. El Congreso Nacional de la República Dominicana aprobó más de 15,000 millones de pesos en préstamos. 15,000 millones de pesos en préstamos. La pieza rechazada por los representantes políticos opositores explica que ese préstamo devengará intereses semestralmente, o sea, pagados cada 6 meses por el gobierno dominicano, cada día 20 de abril y octubre hasta el año 2055.
luego de que inicie la primera entrega el 20 de octubre del 2025. Entonces, de manera consecutiva, la Cámara de Diputados aprobó el jueves 2 proyectos de resolución que contienen acuerdos financieros con entidades internacionales, los cuales le permitirán al gobierno administrar un total aproximado de 15.000 millones de pesos para la ejecución de diversos programas. El Senado de la República las recibió repitiendo el procedimiento de urgencia, razón por la cual, ¿verdad?, pasan a disposición del presidente Luis Abinader. Siguen aprobando préstamos y más préstamos, más deuda. Ya le dije, eso se pagará hasta el 2055. Los préstamos que aprobaron en la Cámara de Diputados, que ahora llegó al Senado, y que fue aprobado también así, ayer, corriendo, aunque los opositores, la oposición no firmara, no aprobara, pero ¿qué pasa? El PRM es mayoría. El PRM es mayoría. Y estamos en una burbuja. Por eso le digo que en enero sí va a ser fuerte en el país. Los próximos años van a ser más fuertes económicamente, porque estamos en una burbuja. Cuando usted quiere tapar, cuando usted quiere hacer creer que todo va bien y las cosas no van bien, llega un momento en que eso explota. Y eso es lo que vamos a ver que va a suceder en la República Dominicana. Bueno, es parte de la reflexión que tenemos que hacer, ¿verdad? Nuestros legisladores muchas veces sin leer, se lo envió al presidente de la República, al Congreso, lo aprueban. Y entonces, imagínense ustedes, 15.000 millones de pesos. Pero miren, en el presupuesto de este año, para el próximo año, que están trabajando ahora para el próximo año, se habla de que más de 400.000 millones de pesos van a ser solicitados para aumentar la cantidad de millones de dólares que nosotros debemos. Esa deuda externa, señores, es terrible. El presupuesto es de más de 1.700.000 millones de pesos para el próximo año. Y entonces ahí están incluyendo más de 400.000 millones de pesos que serán solicitados en préstamo. Reflexionemos. Fíjense que recientemente hubo un estudio donde se planteó que cada niño dominicano al nacer trae una deuda en sus hombros de más de 400.000 pesos. Esos niños que están naciendo hoy, los que nacerán mañana, pasado, etc. Entonces, mientras los presentes actuales están recibiéndolo, quienes pagan la consecuencia son precisamente esos niños y jóvenes que en el porvenir tendrán que asumirlo, porque es una deuda de Estado. Independientemente de quién esté gobernando, tendrán que pagar esa terrible deuda que cada día es mayor en la República Dominicana. Se requiere, señores, comedimiento, austeridad. Eso no es un juego. Fíjense que en los países donde el poder ejecutivo es de un partido y el legislativo es de otro partido o de otros partidos, es decir, que no sea un partido que domine tanto el poder ejecutivo como el legislativo, porque cuando el ejecutivo y el legislativo son del mismo partido, regularmente el legislativo, que es el primer poder del Estado, porque el Ejecutivo debe hacer lo que aprueba el Legislativo, porque el Ejecutivo manda el proyecto de presupuesto. El Legislativo entonces puede modificarlo, aprobarlo, rechazarlo, etc. Sin embargo, en estos tiempos lo que vemos es que lo que manda el Ejecutivo inmediatamente es aprobado por los legisladores, por los diputados y los senadores, porque son la mayoría del partido al cual pertenece el presidente. Entonces la democracia se ve afectada. Fíjense que muchas veces ni siquiera lo leen, les reitero, eso es grave, porque nosotros quisiéramos estarle preguntando a nuestros legisladores cuáles son las obras que ellos han incluido ahí en el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Es un presupuesto tan grande. A ver qué nos dicen, ver si ellos lo gestionaron y están buscando reivindicaciones para sus respectivas provincias. Bueno, pero será mañana y otros días que estaremos analizando estos y otros temas de interés porque ya hemos concluido.
A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana nos reencontraremos. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo.